Después de pasar menos de 2 años en el corredor de la muerte, Christina Marie Riggs fue ejecutada por inyección letal en Arkansas. Hizo algo tan perturbador, tan imperdonable, que el jurado no dudó, y el Estado tampoco. Pero antes de llegar a sus últimos momentos, hay que retroceder hasta la decisión que selló su destino. Debido a la naturaleza de este caso, se recomienda discreción al espectador. Todas las descripciones son reales y han sido tratadas con sensibilidad. El 4 de noviembre de 1997, Christina salió del Arkansas Heart Hospital por última vez. Pero esa vez no marcó su salida como si fuera otro turno cualquiera, porque en su mente no habría un mañana, ni para ella ni para sus hijos. Salió de ese edificio con los bolsillos llenos de medicamentos robados, morfina, cloruro de potasio y una botella de Elavil. Pero no eran para tratar pacientes, eran para algo mucho más oscuro. Esa noche, en su pequeño apartamento en Sherwood, Christina arropó a sus 2 hijos, su hijo Justin, de apenas 5 años, y su hija Shelby, que no llegaba a los 2. Les besó la frente, les acomodó las mantas, todo lo que haría cualquier madre. Pero esa vez no era la hora de dormir, era una cuenta regresiva. Alrededor de las 10, les dio a ambos dosis altas de Elavil, un antidepresivo fuerte, lo suficiente como para dejarlos inconscientes. Luego se quedó de pie junto a sus camas, viéndolos dormir, esperando que las pastillas hicieran efecto. Y lo que pasó después marcaría a todos los que lo escucharan. Fue primero con Justin. Llenó una jeringa y le inyectó cloruro de potasio directamente en las venas. Es el mismo medicamento que se usa en las ejecuciones, pero Christina no lo diluyó. El cuerpo de Justin reaccionó al instante. Despertó confundido, gritando, llorando. Su pecho se apretó y sus nervios estallaron como fuego. No entendía lo que estaba pasando. Ahí fue cuando Christina entró en pánico. Intentó arreglarlo con morfina, esperando calmarlo, pero no funcionó. Entonces tomó una almohada y la presionó sobre su rostro. Justin luchó, pateó y arañó bajo sus manos, pero Christina era demasiado fuerte. Lloraba, gritaba, «¡Mamá, no! ¡Mamá! ¡Mamá!». Pero Christina no se detuvo, y finalmente su cuerpo se rindió. Luego se volvió hacia Shelby, pero esta vez no pudo usar la aguja de nuevo, no después de ver lo que le hizo a Justin. Así que, en cambio, la asfixió. Y Shelby, aún atontada por el Elavil, no ofreció mucha resistencia. Era demasiado pequeña para entender lo que pasaba, y en cuestión de segundos quedó inmóvil. Cuando todo terminó, Christina tomó los cuerpos de sus hijos y los llevó a su cama. Los colocó uno al lado del otro, les subió la manta como si los estuviera arropando para dormir y se sentó a escribir 3 notas de despedida, una para su madre, otra para su hermana y otra para su exesposo. En la carta a su madre explicó que temía que los niños, que tenían padres distintos, fueran separados después de su muerte. También escribió que no quería que crecieran sabiendo que ella se había quitado la vida. Luego Christina se tragó una dosis masiva de 28 pastillas de Elavil, se inyectó cloruro de potasio directamente en el cuerpo y se desplomó en el suelo junto a la cama, al lado de los hijos que acababa de acostar para siempre. Se suponía que ahí terminaba todo, pero no fue así. Al día siguiente, el 5 de noviembre, su madre, Carol, comenzó a preocuparse. No había tenido noticias de Christina y no podía quitarse de encima la sensación de que algo andaba mal. Alrededor de las 4 p.m. entró al apartamento y se quedó paralizada. Lo que vio la destrozó. Sus nietos estaban muertos. Y Christina, apenas viva, yacía en el suelo, inconsciente pero aún respirando. Carol llamó inmediatamente al 911 y los paramédicos llegaron minutos después. Christina se estaba apagando, pero actuaron rápido, la subieron a la ambulancia y la llevaron al Baptist Memorial Hospital. Para las 5:30, los médicos ya le habían vaciado el estómago y la habían estabilizado. Sobrevivió, pero el daño ya estaba hecho. De vuelta en el apartamento, los detectives empezaron a reconstruir todo. Encontraron jeringas, restos de morfina, cloruro de potasio y una botella vacía de Elavil. Y también encontraron las cartas. Una por una, el rompecabezas empezó a tomar forma.
De inmediato, llamaron al hospital con una orden clara: sin visitas. A Cristina no se le permitía ver ni hablar con nadie, ni siquiera con su propia familia. Pero la familia no se quedó de brazos cruzados. Poco después de la medianoche, contrataron a un abogado para protegerla, y él no perdió tiempo. Llamó directamente a la policía y les dijo que no hablaran con Cristina a menos que él estuviera presente. Pero la policía lo ignoró. A la mañana siguiente, 6 de noviembre, los detectives entraron en la habitación del hospital. Le leyeron sus derechos, encendieron la grabadora y comenzaron a hacer preguntas. Y en menos de 8 minutos, Cristina confesó. Les contó todo: cómo había intentado acabar con todas sus vidas, cómo vio a Justin gritar de dolor, cómo presionó una almohada sobre su rostro para terminar lo que había comenzado, cómo movió los cuerpos a su cama esperando que todos murieran juntos. Y dijo que nunca le advirtió a nadie porque no creía que alguien pudiera entenderlo. Al final de ese mismo día, Cristina fue ingresada en la cárcel del condado de Pulaski y acusada de 2 cargos de homicidio capital. Y cuando finalmente se presentó ante el juez, no intentó ocultar lo que había hecho, pero aún así se declaró no culpable, por razón de enfermedad o defecto mental. Pero el daño ya estaba hecho. Su confesión estaba grabada con su propia voz. Las cartas estaban escritas de su puño y letra. Y el apartamento que dejó hablaba por sí solo. Era un lugar donde 2 niños se acostaron creyendo que estaban seguros y nunca volvieron a abrir los ojos. Desde el momento en que Cristina fue arrestada, los investigadores comenzaron a desenterrar su vida, buscando respuestas, buscando el momento en que todo cambió. Y lo que encontraron no hizo que todo fuera más fácil de entender, solo lo hizo más pesado. Christina Marie Riggs nació en Lawton, Oklahoma, y creció en la ciudad de Oklahoma. Pero crecer no siempre significa ser amada. Detrás de la puerta principal pasaban cosas que ningún niño debería enfrentar solo. Más tarde le dijo a los investigadores que había sido abusada sexualmente por un familiar, y a los 14 años ya intentaba calmar el dolor con cigarrillos, alcohol y marihuana. A los 16 años quedó embarazada por primera vez, y aunque llevó el embarazo a término, dio al bebé en adopción, una decisión de la que no habló mucho después, pero trató de seguir adelante. Regresó a la escuela secundaria, obtuvo una licencia como enfermera práctica y por un tiempo su vida pareció estable. Pasó sus primeros 20 trabajando en atención domiciliaria y luego consiguió empleo en un hospital para veteranos. En el papel, parecía alguien que se estaba reconstruyendo. Era buena en su trabajo, pero por dentro, algo empezaba a romperse. En 1991, Cristina quedó embarazada de nuevo, esta vez de un niño al que llamó Justin Thomas. El padre ya había desaparecido antes de que ella siquiera supiera que estaba embarazada. Pero poco antes de que Justin naciera en junio de 1992, comenzó a salir con un hombre llamado John Riggs, y se casaron al año siguiente. En diciembre de 1994, tuvieron una segunda hija, Shelby Alexis, y en 1995 se mudaron a Sherwood, Arkansas, donde vivía la madre de Cristina. Allí, Cristina consiguió un nuevo empleo en el Baptist Hospital, y en papel parecía un nuevo comienzo, pero las grietas se abrieron rápidamente. Cristina afirmó que John era violento con Justin, que lo vio golpear al niño en el estómago una vez. Ese momento fue el punto de quiebre, dijo ella, y terminó el matrimonio poco después. Desde entonces, estuvo sola, criando a 2 hijos, trabajando turnos largos en el hospital, sin recibir ayuda real. Para la mayoría de la gente, parecía una madre soltera cansada pero responsable, tratando de mantener todo en pie. Pero por dentro, se estaba desmoronando. Luego, en noviembre de 1997, todo explotó. En su juicio en 1998, Cristina no pidió clemencia, no afirmó ser inocente. En cambio, dijo que había perdido la razón, y sus abogados argumentaron que no era culpable, por locura, que años de depresión la habían vaciado por dentro y que el trauma de haber trabajado como enfermera tan cerca del atentado de Oklahoma City había destrozado lo poco que quedaba. Los médicos que testificaron a su favor
Dijeron que sufría de una depresión severa como resultado del abuso sexual en la infancia, una serie de relaciones fallidas con hombres, la falta de dinero y la baja autoestima por su obesidad. Pero los fiscales no lo creyeron y presentaron una historia diferente. Dijeron que no se trataba de dolor, ni de enfermedad. Dijeron que Cristina se había vuelto amargada y que veía a sus hijos como una carga. La acusaron de dejarlos encerrados en su habitación mientras ella salía por las noches a bares de karaoke, que planeó sus asesinatos con calma y frialdad, y que lo que hizo no fue resultado de una enfermedad mental, sino de una elección. La retrataron como una asesina a sangre fría, para quien sus hijos eran un estorbo. Pero al final, no importó, y al jurado no le tomó mucho tiempo decidir qué versión creía. Christina Riggs fue declarada culpable de todos los cargos. Luego vino la sentencia. Su equipo de defensa intentó luchar por su vida, pero Cristina no se lo permitió. No quería ayuda, no quería negociar. Se paró en la corte y dijo exactamente lo que quería: morir. Quiero morir. Quiero estar con mis bebés. Quiero que me den la pena de muerte. Y no estaba fingiendo. Hablaba en serio. Renunció a todas sus apelaciones, una tras otra, hasta que no quedó nada que pudiera detener la ejecución. Cristina fue trasladada a la unidad McPherson, donde se encuentra el corredor de la muerte femenino de Arkansas. Allí esperó en una pequeña celda sin ventanas, mientras su fecha de ejecución se acercaba. Y cuando finalmente llegó, la llevaron a la unidad Cummins, donde se realizan las ejecuciones del Estado. No se resistió, no pidió que se detuviera. Cristina quería morir, y al final, el Estado se lo permitió. El 2 de mayo del 2000, Christina Marie Riggs caminó hacia la cámara de ejecución con un peso de 122 kilos. Su peso dificultó que el equipo encontrara una vena adecuada en el brazo, así que ella les dio permiso para usar sus muñecas. Para su última comida, pidió una pizza suprema con ensalada, ocra en escabeche, pastel de fresa y una limonada de cereza. Una vez que estuvo atada a la camilla, Cristina habló directamente a sus hijos. No hay palabras para expresar cuán arrepentida estoy por haberles quitado la vida a mis bebés, dijo. No hay manera de compensar ni borrar el dolor que he causado a todos los que los conocieron y los amaron. Su voz se mantuvo firme cuando agregó: ahora puedo estar con mis bebés, como siempre fue mi intención. Y antes de que los medicamentos comenzaran a fluir, dio un último mensaje: los amo, mis bebés. Cristina fue la primera mujer ejecutada en Arkansas desde 1845 y hasta el día de hoy sigue siendo la mujer más joven ejecutada en los Estados Unidos modernos. Fue declarada muerta a las 9:28. Christina Marie Riggs tenía 28 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.